Un cordial saludo para todos ustedes, amables televidentes en este canal Eclesia. Queremos iniciar este mes de junio con una serie de reflexiones llamadas La Luz del Corazón, del padre Segundo Galilea, un sacerdote chileno, que hace una experiencia, nos quiere presentar unas reflexiones sobre lo que es la fe, sobre lo que es la vivencia de la fe, sobre las condiciones humanas y evangélicas que rodean la fe, y por lo tanto la fe que se presenta como un don de Dios y por lo tanto como experiencia humana, y es algo tan vital como el amor. Y sin la fe, pues la vida no tendría sentido. Es un texto entonces en el que de manera muy especial, en la primera parte, esta obra la divide en dos partes: la noche que ilumina la fe, y en un segundo lugar va a llamar precisamente la segunda parte el corazón que consume, para hablar de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Es un texto entonces que nos va a ayudar a comprender y adentrarnos un poquito en la espiritualidad del corazón de Jesús, y dando la oportunidad que nosotros tenemos, la fe que nosotros le tributamos al Sagrado Corazón de Jesús, pues nos adentramos precisamente en esa noche que ilumina la fe, para darle pie a ese corazón que arde sin consumirse por amor a nosotros. El padre Segundo Galilea comienza pues haciendo una introducción y nos dice cómo tener fe es una cualidad escasa, tener realmente la fe. Y él afirma que conoció mucha gente que tenía fe y la practicaba, que por alguna razón compleja que nunca se entendió, abandonaron la fe religiosa como opción y como práctica. Y que esas experiencias repetidas, tan tristes que nos toca conocer, pues le han ido haciendo comprender mucho mejor que en verdad la fe es un don de Dios, y que por lo tanto atesoramos esa fe, pero que portamos en la fragilidad del vaso de barro, haciendo eco a las palabras de San Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, donde dice que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Pero que también ha conocido gente con nostalgia religiosa, gente que deseaba ser creyente y participar de la iglesia, pero que nunca acababa de dar ese paso, detenida por prejuicios confesados, por temores vagos, por excusas, y eso le ayudó igualmente a comprender que la fe también es una opción de la voluntad, es querer creer. Pero que también encontró muchas personas que se consideraban en crisis de fe o pensaban estar perdiendo la fe, o que la tenían menos que antes porque no sentían ese fervor, ese entusiasmo, porque no sentían ni su fe ni sentían a Dios, o bien porque sentían dudas de fe, y a veces por mucho tiempo. Y al conversar con esas personas más a fondo, pues habitualmente se daba cuenta que la fe estaba intacta, que probablemente se había reforzado porque querían seguir creyendo y viviendo como cristianos. Y eso le enseñó la importancia de hacer comprender a esas personas que la fe no se siente, que la fe no descansa ni en la psicología, ni en la sensibilidad, sino en la convicción del espíritu y el querer de la voluntad. Y por otra parte, pues siempre le interesaba, y es interesante leer los relatos de las personas que se convierten, son siempre fascinantes en sus procesos únicos, diversos de acceso a la fe de la iglesia, y en ellos pues se había verificado lo que se intuía también por la experiencia. Entonces, la propuesta de estas catequesis, sobre todo, pues es tratar de mostrar la fe como una experiencia. Para quien no la tiene le parece insólita, pero para quien la tiene es tan vital como es la vital memoria o el amor, que tendría sentido y la vida tendría poco sentido si estuviera ausente la fe. Entonces lo que pretendemos es adentrarnos en estas reflexiones de la fe para poder descubrir que la fe es la luz que ilumina el corazón, pero el ideal es llegar a ese corazón que arde, el corazón de Jesús.
Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. El primer encuentro que se tiene es hablar precisamente de la fe humana. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué es la fe? Dice el Padre Segundo Galilea que las cosas más importantes que nosotros sabemos y en las cuales creemos sin ningún género de duda las sabemos de oídas. Otras personas nos las han dicho, nos las han informado y nosotros les damos crédito porque reconocemos su competencia y porque no tenemos ninguna razón para pensar que nos quieran engañar. A veces con el paso del tiempo también estamos en condiciones para verificar esas cosas que nos dicen que aprendemos, pero muchas veces no. Entonces podemos decir que aún en cosas muy importantes vivimos por la fe que nos merece la palabra de otras personas. Él todavía no va a darnos una definición de la fe, más adelante nos la vamos a encontrar y de hecho pues vamos a aceptar esa definición de fe. Podemos decirla como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 150 nos dice que la fe es adhesión a Jesucristo, aferrarnos a Jesucristo y creerle a su palabra. Entonces dice el Padre Segundo Galilea que sabemos cosas de nuestra niñez o de nuestros antepasados porque nuestros padres nos han dicho y nosotros obviamente hemos creído y no porque nosotros hayamos tenido un conocimiento directo de todo eso y sabemos cómo funcionan muchos órganos de nuestro cuerpo porque tenemos fe en aquello que nos informan los científicos y profesionales en la materia. Sabemos también muchas cosas de la historia de la humanidad porque se han escrito por historiadores competentes en quienes nosotros tenemos confianza.
y no aceptamos con esa misma fe las noticias que nos transmiten la televisión, la prensa, nosotros les creemos. Y entonces realmente, dice el Padre Segundo Galilea, sin la fe que ponemos en ciertas personas calificadas, pues no podríamos subsistir. Estamos apuntando a un elemento fundamental. Necesitamos la fe para poder subsistir. Y lo mismo sucede en la vida cotidiana. A ciertas personas les creemos porque confiamos en ellas y en su palabra, en cambio a otras no, porque les falta esa confianza. Decimos que tenemos fe en un médico y por eso nos guiamos por sus instrucciones, o que no tenemos fe en otro médico y por tanto cambiamos, no lo buscamos, no lo consultamos. No a todas las personas les creemos, sino a aquellas que saben de lo que están hablando y que nos dan confianza. Y esa confianza se facilita enormemente pues por el afecto que tenemos a esas personas. Tendemos a creer a las personas que queremos y lo contrario nos sucede con quienes no queremos. Por eso una novia cree en todo lo que le dice su novio y no suele escuchar opiniones contrarias. En el acto de creer a las personas no entra solo la lógica, que éstas tengan competencia en aquello que nos dicen y que aquello nos cuentan sea verosímil, sino también el corazón o la buena voluntad. Muy a menudo cuando le creemos a alguien es porque queremos creerle. Y a veces la fe que tenemos en una persona se hace sistemática. Sucede cuando esa persona ha articulado sus afirmaciones en un sistema de pensamiento y nosotros lo aceptamos enteramente. En ese caso se podría decir que nos adherimos a un sistema de fe. Es lo que le sucede cuando creemos en una filosofía o en un sistema ideológico presentado por algún fundador. Nos adherimos a ese sistema de fe humana. Un caso típico lo tenemos, por ejemplo, en el marxismo, el cual para muchos constituyó un auténtico sistema de fe. Su utopía no es objetivo de verificación experimental, sino de un acto de fe en las afirmaciones de sus fundadores. Hace pocos años, cita el Padre Segundo Galilea, que dedicó mucho tiempo a servicio de la formación en Cuba, él decía que en La Habana escuchó decir a un veterano dirigente del Partido Comunista: nosotros tenemos fe como los cristianos, ellos creen en aquello que no ven, nosotros creemos en una sociedad que aún no vemos. Y era el caso de esa fe que llaman fe marxista. Eso es simbólico, pero siempre hubo y hay sistemas vigentes de fe humana que no son otra cosa que un sistema de ideas constituido en mito o en religión secular. Para los participantes de un sistema de fe, esa fe unifica sus vidas, le da sentido, horizonte a sus actividades y proyectos, hasta llegar incluso a arriesgar todo. Es verdad que el ser humano no puede darle sentido a su vida sin un sistema de fe. La tragedia se produce cuando el sistema en que se confió es falso y los maestros a quienes se creyó no eran dignos de crédito. Y cuando eso sucede con respecto a un sistema de fe religioso, porque toda religión viene a ser un sistema de fe, porque este ha sido creado solo por hombres, que es el caso, por ejemplo, de las sectas en la actualidad, la tragedia se hace mucho más patética. Y estas simples reflexiones entonces sobre la fe y su instituible lugar en nuestra vida preparan para comprender mejor lo que es la fe cristiana. El cristianismo puede considerarse también un sistema de fe, y de hecho lo es, aunque sus categorías y su horizonte tengan otra dimensión. Pero la fe cristiana y la fe católica en particular participa del sentido común y de las condiciones que hacen la fe meramente humana tan plausible y tan necesaria. Sin embargo, pues la experiencia nos dice que personas con fe cristiana fuerte e inconmovible no son tan fáciles de encontrar. Es decir, no es fácil tener fe, ciertamente para los no creyentes y también para quienes creen. La cultura moderna predominante y las condiciones del mundo y de las sociedades ponen duramente a prueba la fe. Aparecen las injusticias que se generalizan de muchas maneras.
la miseria en que vive buena parte de la humanidad, donde hermanos nuestros no parecen tener otro horizonte que nacer, trabajar para sobrevivir y morir. En un mundo así no es fácil tener fe, ni creer en el amor personal de Dios y en su providencia que conduce a la historia con amor. Nos asusta, nos desconcierta la realidad que nosotros vivimos, el aparente silencio de Dios, a no ser que nuestra fe nos haya ya enseñado a descubrir a Dios en todo. A veces se quisiera que Dios viniera en nuestro auxilio y que se manifestara visiblemente, a no ser que la fe nos recuerde que ya Cristo nos auxilió y se manifestó y habló visiblemente a los perdidos, agobiados y desesperanzados. El aparente silencio de Dios es, por paradoja, el gran fundamento de la fe. A través de la historia, Dios siempre actúa así, tolerando el caos y la miseria que producen la maldad y la ceguera de los hombres, dejando espacio a lo más noble del espíritu humano, la libertad de la fe. Por la fe vemos todo de un modo diferente, en todo su espesor, arraigado en la verdad de Dios y en su amor, continuamente ocupado en sacar de las males bienes mayores. Es necesario entonces creerle a Dios incesantemente, yendo mucho más allá de los desconciertos de nuestro corazón, pues como dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 20, Dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo. Infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón